Buscaba. A vosotros, hermanos, mi hermano Andrés Sánchez pasa voz.
Mi hermano Pablo, pasa voz. Como siempre, un gusto que nos acompañe, hermano. Bienvenido. Igual mi Gracias, hermano hermano, José aquí Luis. pasando lista. Qué bueno, hermano. Muchas gracias. Mi hermano José Luis Cortés también un gusto, como siempre, nos acompaña. Está bueno, hermano, está bueno. Vamos a estar pendientes. Gracias, hermano. Yo pensar que sí. Bueno, pasa voz. ¿Sí me escuchan? Pasavoz, hermano. Sí, le escuchamos. Bueno. Sí, mi hermano David, ahí lo escuchamos Sí está bien. bien. O a lo mejor es al revés porque como que deslumbra. Pasavoz, hermano David. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, le Sí, hermano. escuchamos. Perfecto, porque parece que no. No, sí, hermano. Ahí se le escucha bien. Pasavoz, hermano Andrés. Gracias. Hermano José Luis, pasa voz. Disculpe, no le saludé hace rato de inmediato. Es que el internet anda lento, Sí, es lo que ahorita medio se difuminó su audio. Sí, hermano, no se preocupe, mi hermano. Como pero siempre, un gusto que nos acompañe. el gusto es mío, más para el señor que nos reunimos. Gracias, hermano, gracias. Adelante, mi hermano David, si ¿Mande? gusta seguir haciendo pruebas con su audio. Parece que, bueno, yo no sé si me están escuchando. Sí, Parece, sí, parece ser que, déjenme checar. Sí, hermanos, parece ser que ahí estoy. sí, hermano. Sí, ahí tiene buen audio y buena cámara, hermano. Ahí se ve bien. Muy bien, a ver si no se nos corta porque aquí nuestro internet, pues no es muy bueno que digamos, hermanos. No se preocupe, No, hermano. Si luego, se, luego por eso nomás transmito por puro audio, pero bueno, hoy quiero intentarlo a ver si se puede hacer con el video. sí, hermano, no se preocupe. En dado caso que se llegue a cortar o a fallar, ahí lo apoyo en lo que se vuelve usted a unir a la Muy reunión. bien, hermano. Sí, Muy hermano, bien, no se hermano. preocupe. Gracias. Sí, hermano, vamos a esperar un rato. Regularmente, 9:05 damos inicio, hermano, en lo que se unen los demás. 9:05, ¿de acuerdo? Muy bien. De 30 a 40 minutos su exposición y después la sesión de preguntas y comentarios y finalizamos, hermano. 30 minutos. 30 a 40 minutos. Muy bien. Hija, este,
Mira, mamá, anótame un número aquí a la hermana y se lo mandas. ¿Qué número le asignas? Por favor. Oye, hija, ¿ya tenés el cuaderno varonil? Lo tienes en tu Biblia. Ahí lo ando buscando. Vamos a dar inicio, hermanos. Paz a vosotros, hermanos, varones del Dios Altísimo. Sean ustedes bienvenidos a esta reunión varonil. En esta última lección que estudiaremos de este cuaderno, hermanos, y que precisamente se tituló Comunicando el Evangelio. Vamos a analizar, vamos a estudiar esta última lección, hermanos, que nos habla precisamente de esa mejora continua que debe de haber en cada uno de nosotros y transmitirla a través de esa evangelización hacia los demás. Bien, mis hermanos, vamos a presentarnos delante de nuestro Dios a través de una oración. Le pedimos a nuestro hermano Moisés García, de la zona Catlán de Osorio, está conectado, si nos apoya con esta oración de presentación y poner en las manos de nuestro Dios a nuestro hermano David Mora, diácono de la iglesia, quien será el expositor de esta lección. Adelante, hermano Moy. Sí, mi hermano, vamos a orar. Amoroso y buen Padre Celestial, usted que mora en el cielo de los cielos, Jehová es su bendito nombre. En estos instantes, Padre Santo, un puñado de hijos suyos, Padre, primeramente, nos allegamos ante su divina presencia, Padre. A pesar de estar en nuestros hogares, clamamos a usted, para que usted ponga todo lo necesario, para que en estos instantes, Padre, de nuestra mente, de nuestro corazón, cese todo aquello que pudiera entorpecer, Padre, esta labor. Permita que estemos concentrados, Padre, permita que seamos ese pueblo de orden, de disciplina, de organización, Padre, para poder estudiar esta lección, Padre, y a través de ella poder saber, Padre, lo que debemos de hacer para poder transmitir ese evangelio. Dótenos de todo lo necesario, Padre, así también a nuestro hermano diácono David Mora, el cual es el encargado, Padre, el cual es ese instrumento que usted utilizará a través de esta tecnología, Padre, para poder impartir esta lección. Le pido y le ruego por todos los que ya estamos en este momento conectados y aquellos que aún hacen falta, Padre,
usted permita que en su corazón exista esa buena disposición. Se lo suplico no por mérito que yo haya alcanzado, ya que soy el último y el más pecador de sus hijos, Padre, sino se los pido en aquellos méritos de aquel varón justo, aquel varón recto, su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Agradecemos a nuestro hermano Moy que nos llevó en esta oración. Mis hermanos, voy a dar paso a nuestro hermano diácono David Mora, quien, hermanos, tiene una vasta experiencia en los temas relacionados a la evangelización, a doctrinales y demás. Recordamos que nuestro hermano lleva el programa Radio IDI y él es el que de primera mano recibe, hermanos, todos esos consejos, todos esos conocimientos, sabiduría y tantas cosas de su gran trayectoria dentro de la Iglesia de Dios. Y vamos a escuchar precisamente esta escuela Mejora Continua, en labios de nuestro hermano David. Adelante, mi hermano, tiene su tiempo. Gracias, mi hermano Andrés. Ya me chiviaste, hermano. Muy bien. Quiero saludar a todos ustedes, pues con amor, con cariño, hermanos, hermanos varones, paz a vosotros, hermanos. Bien, pues en esta noche vamos, hermanos, a meditar un poco en la palabra de nuestro Dios, hermanos, concluyendo este gran cuaderno que nuestros hermanos nos compartieron, donde pues el tema principal fue, hermanos, ocupar las herramientas para la evangelización, tomándolo en cuenta, hermanos, como una misión de parte de la Iglesia de Dios. Y nos dan, hermanos, estas herramientas tan bonitas, hermanos, que pues nos ayudan mucho para poder ocuparlas y poder evangelizar a todo aquel que pues esté, hermanos, alrededor nuestro. La lección, hermanos, que me toca hoy meditar con ustedes, se titula Mejora Continua. Dice que el objetivo, hermanos, es fomentar una cultura de mejora continua en la atención, acompañamiento y seguimiento de los hermanos que se incorporan a la congregación. Yo creo que, hermanos, de entrada, si nosotros analizamos este punto, la Iglesia de Dios, hermanos, adolece esto. Antes de que entremos, hermanos, en el tema, yo siempre he dicho, hermanos, que debemos de sacar el provecho de los temas en mejora de nuestra persona, hermanos. Y empezando a analizar este punto, yo les digo, hermanos, con toda la seguridad que esto que nos dice como objetivo lo adolece la Iglesia de Dios y que ojalá que, bueno, nosotros como varones que hemos estado estudiando este cuaderno, hermanos, pues empecemos a fomentar esa cultura con todos aquellos, hermanos. ¿Y por qué les digo que hermanos, adolecemos de esto? Porque, hermanos, dice el objetivo que, hermanos, debemos de aprender a tener la atención, el acompañamiento y el seguimiento de los hermanos que se incorporan a la congregación. Muy poco vemos esto, hermanos. La verdad, nosotros vemos que llega el hermano que invitó a alguien, hermanos, lo vemos como nuevo y nadie de nosotros se acerca para mostrarle los textos o para acercarle una Biblia, un himnario. La verdad, hermanos, que no lo hacemos. Termina el culto. Y nadie, hermanos, de momento se acerca a saludar a la persona, a presentarse, a darle, hermanos, esa muestra de cariño y de amor de gusto que nos da de que nos acompañe. Muchas veces vemos que llega y, hermanos, y así como llega, se va. Hoy creo, hermanos, que nosotros al tener esta escuela vamos a aprender esta cultura. Vamos a empezar, hermanos, con la lectura bíblica que nos comparten nuestros hermanos. Como dice, hermanos, allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 46 y 47. Dice, hermanos, la escritura así: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían, dice, hermanos, de ser salvos. La escritura, hermanos, de entrada nos da este texto y, hermanos, nos pone un ejemplo de esta cultura que nosotros hoy lo vamos a ver, hermanos, para que nosotros tengamos esta mejoría continua. No solamente nosotros, sino también, hermanos, aquellos que llegan a la iglesia, ¿no? Dice, hermanos, el ejemplo que perseverar significa ser constantes, estar, hermanos, en todo momento ahí. Y dice, hermanos, que cuando perseveraban o estaban ahí, dice que lo hacían unánimes. Cuando dicen unánimes, hermanos, es que había
unidad, había, hermanos, esa situación de estar siempre juntos. Dice, hermanos, que esta unanimidad, hermanos, era porque se cumplía lo que dice la misma escritura ya en Corintios, hermanos, teniendo una misma mente y un mismo parecer. Quiere decir que entonces todos los hermanos que estaban en esa iglesia primitiva, que habla, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, tenían una misma mente, tenían un mismo parecer, tenían unos mismos sentimientos, unos mismos ideales. Esto lo hacía, hermanos, que entonces ellos pudieran, hermanos, compartir el pan en las casas. Hermanos, tenían o comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que eran sinceros en esta reunión. Y entonces ellos perseveraban ahí y, hermanos, esto hacía que pudiera, por lo consiguiente, hermanos, crecer o sí crecer, hermanos, la iglesia. Entonces, hermanos, con esto empezamos la importancia de esta mejora continua. Dice, hermanos, el texto o el versículo clave que nos comparten, que todo debe de hacerse, hermanos, decentemente y con orden. Dios, hermanos, establece un orden en la iglesia de Dios. Yo, hermanos, leyendo todos toda la lección, hermanos, como está. Hermanos, yo saqué 5 puntos que a mi parecer se me hacen, hermanos, muy importantes de esta lección. Primero, hermanos, debemos entender que el orden que Dios ha puesto y que debe de hacerse decentemente, hermanos, este orden que Dios ha establecido, si lo hacemos, hermanos, de la manera correcta, dice que fortalece la obra de Dios. Y este orden nos va a ayudar a organizar nuestras actividades, hermanos. Y en el cuaderno nos habla de actividades de evangelización. Hermanos, entonces quiere decir que el orden va a ayudarnos a realizar o a organizar nuestras actividades. ¿Cómo? Hermanos, tal vez poniéndonos de acuerdo, hermanos, cómo hacer las visitas, a quién vamos a visitar, tal vez qué tema les vamos a compartir, viendo las necesidades de la persona que vamos a hacerle, hermanos la visita, nos vamos a dar cuenta de qué forma los vamos, hermanos, a atender. Cuando nosotros tenemos este orden y al organizar nuestras actividades, por lo consiguiente dice que vamos, hermanos, a tener un seguimiento y una atención con responsabilidad y amor a los visitantes. Ese es el primer concepto, hermanos, que yo quiero compartir con ustedes. El orden que Dios, hermanos, ha establecido, según lo que dice el apóstol Pablo, hermano, nos ayuda a fortalecer la obra de Dios, nos ayuda a organizarnos en todas nuestras actividades. Y al estar organizados, vamos, hermanos, a aprender a darle el seguimiento y la atención con responsabilidad, hermanos, con orden, pero principalmente con amor a los visitantes, aquellos que ya de alguna forma los empezaron a evangelizar, porque tal vez yo no lo hago, pero tal vez, no sé, mi hermano Moisés está organizando un hermano y lo invita, y hermanos llega a la iglesia y yo con esa responsabilidad y amor tengo, hermanos, que recibirlo. Ese es un orden que el Señor, hermanos, nos establece. Y por el texto de la lectura bíblica nos dice, hermanos, que esto lo debemos de aprender de la iglesia, hermanos, primitiva. El orden, hermanos, a través de lo que vemos en la escuela, bueno, en la lección, dice que el orden, hermanos, es una herramienta que nos va a servir para mejorar y para facilitar, hermanos, el crecimiento espiritual. El orden, hermanos, quiere decir que a lo mejor el Señor a mí me ha puesto como obrero, pero a lo mejor, hermanos, bueno, yo hago mi obra de evangelización por un lado, pero un hermano que está en la banca hace también su obra de evangelización. Y hermanos, si en conjunto tenemos que trabajar, entonces ese orden, si nosotros lo ocupamos de la manera correcta, va a ser una herramienta efectiva para poder servir, hermanos, mejor y para poder facilitar ese crecimiento espiritual. En ese orden, por ejemplo, dice, hermanos, el apóstol Pablo, allá en Tito, hermanos, capítulo 1.
Permítanme tantito, hermanos, porque mi Biblia, como apenas la estoy empezando a usar, todavía se me pegan mucho las hojas, hermanos. Así que ténganme poquita paciencia. Les dije Tito, ¿verdad, hermanos? Tito capítulo 1 y dice, hermanos, por ejemplo, el versículo 5. Hermanos, hablando del orden, dice, por esta causa, hermanos, dice, te dejé en Creta para que corrigieses lo que falta, para que pusieses ancianos por las villas, así como yo te mandé. Primeramente, hermanos, en este orden, el apóstol Pablo nos dice, hermanos, que tenemos que estar primeramente nosotros como ministerio, como obreros. Cuando habla aquí la palabra anciano, hermanos, la palabra anciano se refiere al ministro, a alguien, hermanos, que tiene una jerarquía dentro de la iglesia. Entonces, el orden, hermanos, dentro de este mejoramiento continuo, tiene que ser basado, hermanos, la evangelización basado en algún momento con el ministerio, hermanos. Fíjense, por ejemplo, si yo empiezo a evangelizar a alguien, y de momento, porque, pues, hermanos, como seres humanos somos así, ¿no? De momento nos tocan un tema que tal vez yo en ese momento no lo tengo preparado, no lo sé, hermanos, entonces puedo recurrir al anciano, hermanos, a la ayuda, al diácono, al ministro, y puedo decirle, hermano, fíjese que estoy visitando una persona así, y pues me hizo esta pregunta, me quiso tocar este tema, la verdad no lo domino, no lo sé. Y entonces, hermanos, el hermano ministro, el hermano diácono, el hermano ayuda, puede, hermanos, ayudarlo a poder preparar el tema para seguir la evangelización con esa persona. Si, hermanos, si en un dado caso yo puedo decirle al hermano, hermano, ¿no quiere acompañarme? Y vamos a poder seguir esta evangelización. Entonces, hermanos, en este orden, nosotros debemos de entender que podemos trabajar, pero no, hermanos, lo vamos a poder o no lo debemos hacer solos, sino en un momento dado, hermanos, tenemos que tener la experiencia y la compañía de nuestros hermanos obreros. Ese es el orden que de alguna forma, hermanos, nosotros tenemos que empezar a entender. ¿Por qué, hermanos, es importante este orden? Porque dice, hermanos, Proverbios. Dice Proverbios, hermanos, en el capítulo 24. Proverbios capítulo 24, hermanos. Versículo 3 y versículo 4. Dice, hermanos, versículo 3 y 4 de Proverbios 24. Dice, hermanos, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se henchirán las cámaras de todo bien preciado y dice, hermanos, agradable. El orden que a nosotros nos da el Señor debe de estar basado, hermanos, en esta sabiduría. Debe de estar basado, hermanos, en esta prudencia, en esta ciencia, hermanos, porque es la forma como nosotros vamos a ayudar a tener la mejoría continua, no solamente nosotros, sino aquellos a que nosotros estamos, hermanos, convirtiendo. Entonces, de entrada, hermanos, el primer punto que yo alcanzo a distinguir en todos estos párrafos de esta lección es, hermanos, ocupar el orden. El ocupar el orden es una herramienta que nos va a ayudar a servir mejor y a facilitar, hermanos, el crecimiento espiritual. El segundo punto que yo, hermanos, alcanzo a ver en esta lección es, hermanos, la hospitalidad. Dice, hermanos, el siguiente punto, debemos practicar la hospitalidad sincera, porque la iglesia crecía, hermanos, la iglesia primitiva crecía porque existía ahí comunión, convivencia y cuidado mutuo. Y al visitante, hermanos, se le recibía con respeto, con amor y consideración. Esta parte, si nosotros vemos este texto de Hechos, hermanos, ahí vemos reflejado esta parte. La hospitalidad, hermanos, sincera, la comunión, la convivencia, hermanos, el cuidado mutuo, el respeto, el amor y la consideración. Por eso, hermanos, yo les decía que si nosotros, hermanos, analizamos este punto en primera persona,
Hermanos, yo cuando leí esta lección, yo me puse a pensar, hermanos, en primera persona y yo decía, ¿será que de veras cuando llega una persona yo soy hospitalario con él? Le muestro esa sinceridad, hermanos. Le muestro la comunión dentro de la iglesia o mostramos nosotros la comunión dentro de la iglesia. Podemos, hermanos, demostrar que tenemos una buena convivencia, que, hermanos, nos cuidamos mutuamente y que, hermanos, la persona que nos visite porque alguien lo está evangelizando, lo recibimos, hermanos, con ese respeto y ese amor, esa consideración. ¿Cuál será, hermanos, la primera impresión que tenga la persona que nos visita? ¿Cuántos de nosotros nos acercamos y le mostramos esa hospitalidad para que él se sienta que está en familia, que está en casa, que no llega a un lugar, hermanos, que es pues desconocido para él? Entonces, hermanos, esta parte de nosotros, nosotros tenemos que tener muy en cuenta en esta lección la hospitalidad. La hospitalidad no quiere decir, hermanos, que lo llevemos a casa, ¿no? Que le digamos, vente, mira, aquí te puedes quedar. No, hermanos, la hospitalidad, hermanos, que esta lección nos habla es, hermanos, recibir al visitante, hermanos, como si fuera nuestra familia o como si fuera nuestro hermano. Hacerlo sentir que no es nuevo, sino hacerlo sentir, hermanos, que lo conocemos de tiempo y que nos da mucho gusto tenerlo entre nosotros. Eso es lo que nos habla, hermanos, la escritura, y por eso veíamos a la iglesia primitiva, ahí en Hechos capítulo 2, hermanos, cómo crecía, porque tenían estos puntos muy importantes basados, hermanos, en ese orden. Entonces dice Romanos, hermanos, dice Romanos capítulo 12. Romanos, hermanos, capítulo 12. No se oye. ¿No se oye, hermano? Sí, sí, ya se oye, ya se oye. Ah, perdón, es que no sé qué pasa con esta computadora. Les dije, hermanos, Romanos 2, es que como esta aplicación, o no sé cómo se le llama, hermanos, no lo ocupo aquí en mi computadora, hermanos, siempre lo transmito a través del WhatsApp. Bueno, dice Romanos, les dije, ¿verdad, hermanos? Capítulo 12, y dice, hermanos, en el versículo 13, dice, hermanos, así, comunicando a las necesidades de los santos, siguiendo, dice, hermanos, la hospitalidad. ¿Qué tanto podemos ver, hermanos, nosotros las necesidades en aquellos hermanos que nos visitan por primera vez? ¿Qué tanto podemos contemplar, hermanos, que están llegando ellos porque tienen una necesidad, hermanos? Y que si yo no soy hospitalario, que si yo no soy, hermanos, de esa forma de tener ese cuidado mutuo, de esa comunión, hermanos, no me voy a dar cuenta de esa necesidad que tiene ese hombre, esa mujer que nos está visitando. Es por eso que es importante, hermanos, esta segunda herramienta que nos hablan, hermanos, en este tema bíblico, en esta lección, hermanos. Dice en la primera carta que escribe el apóstol Pedro, en el capítulo 4, dice segunda carta que escribe el apóstol Pedro, hermanos, en el capítulo 4. Perdón, es primera carta, hermanos, no segunda, sino primera carta, capítulo 4, hermanos. Y dice en el versículo 9, dice, hermanos, perdón, es que les digo que esta Biblia apenas la empiezo a usar y se me pegan mucho las hojas y estoy en Santiago, no en Pedro. Permítame tantito, hermanos. Primera carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 4 y hermanos, versículo 9. Dice, hermanos, el apóstol Pedro, hospedaos los unos a los otros, dice, hermanos, sin
murmuraciones. Recuerden que, hermanos, en el punto 2 yo les decía, debemos de practicar la hospitalidad sincera. Hermanos, haciendo eso vamos a hacer que la iglesia pueda crecer. Fíjense que muchas veces nosotros, hermanos, tal vez no nos damos cuenta, pero llega una persona nueva y hermanos, y sin darnos cuenta y sin hermanos tener el cuidado, hermanos, tal vez nosotros lo recibimos, pero hermanos empezamos a hacer comentarios, pues de la predicación, de la escuela, de la superintendencia, de lo que pues se está haciendo bien o de lo que se está haciendo mal. Hermanos, empezamos a hacer murmuraciones sin darnos cuenta, hermanos, que de momento el invitado nos está escuchando. Es importante, hermanos, que nosotros tengamos cuidado porque al final, hermanos, no vamos a lograr el crecimiento, hermanos, espiritual, el crecimiento o la mejora, hermanos, continua, no solamente en nosotros, sino en aquel, hermanos, que llega para acompañarnos en la iglesia. Entonces, el tercer punto, hermanos, que nos habla esta lección, se habla, hermanos, del seguimiento. El seguimiento, hermanos, nos va a ayudar mucho a tener ese crecimiento espiritual. El seguimiento consiste, hermanos, en acompañar o en hacer visitas. Hoy en día, hermanos, tenemos tan la tecnología a nuestra mano que muchas veces, hermanos, bueno, no puedo visitar, pero hermanos, puedo hablar, ¿no? Puedo ocupar mi teléfono y decirle, hermano, me dio mucho gusto que nos hayas visitado el sábado. Te esperamos, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Hermanos, darle ese seguimiento a la persona que nos visita. Fíjense, hermanos, que yo tengo esa costumbre y yo se los comparto. Cuando llega una persona por primera vez, yo siempre me acerco, lo saludo, me pongo a sus órdenes, empiezo a platicar con él o con ella, y hermanos, y al final siempre pido su número de teléfono. Y hermanos, ya en la semana le mando un mensajito, le mando un texto de la Biblia, hermanos, alguna reflexión. Empiezo, hermanos, de alguna forma a acercarme a la persona, a lograr, hermanos, o querer ganarme su amistad, su confianza. Y esto hace, hermanos, que la persona se pueda sentir identificada, pues, con uno. Entonces el seguimiento, hermanos, debe de lograr el crecimiento espiritual en la persona que, hermanos, estamos, pues, visitando o evangelizando. ¿Cómo, hermanos, que esa persona se siente importante para nosotros? Y esto significa, en algún momento dado, hermanos, acompañarlo, en hacerle visitas, en llamarle, en compartirle estudios bíblicos, hermanos, en darles palabras de ánimo en algún momento, hermanos, que nadie de las personas que nosotros evangelizamos o que alguien evangelizó y que llegó a la iglesia, nosotros no dejarlo, hermanos, sin la atención. Esto nos va a hacer, hermanos, que la persona se pueda sentir en familia y entonces va a lograr, hermanos, esa mejora continua. El apóstol Pablo dice, hermanos, ahí en Gálatas capítulo 2, vean lo que dice el apóstol Pablo como un gran consejo para nosotros. Dice Gálatas capítulo 2. Dice, hermanos, perdón, capítulo 6, Gálatas capítulo 6, y dice, hermanos, en el versículo 2, dice el apóstol Pablo, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley, dice, hermanos de Cristo. Cuando nosotros hablamos de este crecimiento, cuando hablamos, hermanos, de este seguimiento que nos va a dar, hermanos, ese crecimiento espiritual, cuando yo les digo que esto va a hacer que nosotros acompañemos, que visitemos, que llamemos, que compartamos estudios bíblicos, que demos palabras de ánimo, que no se queden sin atención, es decirle a esta persona, yo quiero sobrellevar tu carga. Yo no quiero que cargues solamente tú, sino yo puedo estar contigo para cargar. Y hermanos, esto nos va a ayudar a que la persona se sienta importante. Y hermanos, cuando ellos se les haga ya esa costumbre de llegar a la iglesia, se va, hermanos, a lograr ese mejoramiento continuo en aquellas personas. Dice, hermanos Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Voy abreviando algunos textos, hermanos, porque
pues digo, el tiempo que me dan, no quiero, hermanos, irme más tiempo. Hermano Andrés, por ejemplo, si ya llego al tiempo límite, avíseme para que no abuse yo de más, hermanos. Dice Hebreos capítulo 10, dice en el versículo 24 y 25, dice, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Bueno, y el versículo 25 nos completa diciendo, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día, dice, se acerca. La parte importante de esta parte de la escritura nos dice, tenemos que considerarnos los unos a los otros. Cuando yo doy el seguimiento, hermanos, en una persona, cuando lo visito, cuando lo acompaño, cuando le llamo, cuando hermanos, le doy estudios bíblicos, cuando le doy palabras de ánimo, cuando le hago que, hermanos, él se sienta con esa atención, es porque yo le estoy diciendo, hermanos, que le estoy provocando al amor, a las buenas obras, a esa mejora, hermanos, continua. Esa es una parte que nosotros debemos de considerar, hermanos, como una práctica importante. Todo esto, hermanos, es parte del orden que Dios ha establecido en nosotros, hermanos. Ahora, ya después de todo esto que nosotros vemos, en el punto número 4, que yo, hermanos, alcanzo a ver en esta lección, se dice que se debe de trabajar. Este trabajo, hermanos, para que funcione, como dice capítulo 2 del libro de los Hechos, y tenga, hermanos, un crecimiento, principalmente la obra, este trabajo, hermanos, se tiene que hacer en unidad y colaboración, hermanos, con todos los que conformamos la iglesia de Dios. Todos debemos de participar en la obra, hermanos, pero dice que en armonía junto al, hermanos, al obrero, junto al encargado, y hermanos, e incluso, ¿por qué no decirlo? Sino aún con las mismas sociedades, ¿no? Hermanos, pues trabajar juntamente con la sociedad femenil, con la sociedad juvenil, hermanos, con la varonil, hermanos, con todos tenemos que trabajar. Pero ¿cómo lo hacemos? Según lo que dice Hechos 2, hermanos, con unidad, con colaboración, lo que yo les decía al principio, lo que dice primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 10, con una misma mente y con un mismo parecer. Porque al final, hermanos, el apóstol Pablo nos da estos consejos, dice Efesios capítulo 4, y dice, hermanos, en el versículo 16, dice, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a la medida toma aumento de cuerpo, edificándose, dice en amor. Todo el cuerpo, hermanos, compuesto, debe de estar ligado. O sea que no puede una mano hacer algo y contrario a lo que hace la otra mano. Debemos, hermanos, de trabajar todos, hermanos, en un mismo parecer, en un mismo objetivo, porque todos somos un cuerpo. Dice, hermanos Filipenses, en el capítulo 1, Filipenses, hermanos, capítulo 1, y dice en el versículo 27. Ay, hermanos, les digo que se me pegan mucho las hojas de esta Biblia. Bueno, dice 1:27, hermanos. Solamente que converséis como es digno del Evangelio. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe, dice, hermanos del Evangelio. Cuando habla Pablo, hermanos, dice solamente que converséis, no significa, hermanos, la palabra conversar en este aspecto de platicar, no, sino que, hermanos, habla de conducta. Solamente que pues tú tengas una conducta que sea digna del Evangelio de Cristo.
para que esta conducta, hermanos, pues nos ayude a nosotros a estar firmes en un mismo espíritu, juntos, hermanos, combatiendo, hermanos, la fe o por la fe del Evangelio. Eso es lo que quiere decirnos el apóstol Pablo, hermanos. Unidad, colaboración, participar todos, hermanos, en el Evangelio, participar todos, hermanos, en evangelizar, para poder nosotros, hermanos, lograr la mejora continua en nosotros y en aquellos hermanos que nos escuchan. Dice Romanos, capítulo 12. Vamos a regresar a Romanos, hermanos, capítulo 12, y dice en el versículo 4 y versículo 5. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen, dice, la misma operación. Así que muchos un cuerpo en Cristo, más todos los miembros los unos, dice hermanos, de los otros. No podemos, dice hermanos, tener diferente forma, hermanos, de ser o de hablar o de pensar, sino que dice hermanos, todos somos un cuerpo, hermanos, en Cristo. Esta es la unidad que el trabajo en la evangelización, el trabajo en la obra, el trabajo, hermanos, que tenemos que hacer con aquellos que nosotros estamos acercándonos, tiene, hermanos, que tener esa unidad. Somos un cuerpo, hermanos, en Cristo. Y me encanta este texto, hermanos, que yo les voy a leer aquí, dice Eclesiastés, donde se habla de la unidad y vean la importancia, hermanos, que tenemos que tener nosotros en esta unidad. Dice Eclesiastés en el capítulo 4, hermanos. Eclesiastés capítulo 4 y dice en el versículo 9 y 10. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Pero ¿por qué son dos mejor que uno? Dice, hermanos, Eclesiastés, porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Mas hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Es importante la unidad, hermanos, en el trabajo que Dios ha puesto en la iglesia de Dios, dice Eclesiastés, sí. Es importante, son dos que uno, primeramente porque es mejor paga. O sea, se avanza más, se logra más, y hermanos, y por lo consiguiente, bueno, pone el ejemplo, hay una mejor paga. Pero la parte importante de esta unidad es que dice, son dos mejor que uno, porque si en el trabajo uno se cae, dice hermanos, el otro lo levanta. Y lo ponemos en un claro ejemplo, hermanos, en la evangelización. Si yo voy con mi hermano Pablo Ruiz, hermanos, a evangelizar a una persona, estamos yendo los dos, pero un día me dice el hermano Pablo, hermano, ¿qué crees que no puedo ir ese día? No te preocupes, yo voy solo. O yo le digo, hermano, no puedo, me va a decir el hermano Pablo, no te preocupes, yo voy solo. Son dos mejores, hermanos, que uno. La unidad es muy importante. Y termino, hermanos, con el quinto punto. Dice, hermanos, que el quinto punto de esta lección bíblica es de que a través de todos estos trabajos que nosotros hacemos y que, hermanos, como decimos, el orden, que es una herramienta, hermanos, la hospitalidad, el seguimiento, el trabajo, al final, hermanos, dice que se requiere una evaluación y una disposición para aprender y para, hermanos, revisar periódicamente los trabajos de evangelización, escuchar sugerencias y realizar ajustes para servir a Dios y, dice, hermanos, a las personas. Entonces, esto quiere decir, hermanos, que yo tengo que evaluar la forma como trabajo. Yo tengo que evaluar la forma como trabaja mis hermanos que evangelizan, porque este cuaderno también nos dice, hermanos, que podemos crear un comité de evangelización, alguien, hermanos, que esté a cargo de revisar cómo se evangeliza, de revisar, hermanos, cómo se recibe a las personas, cómo las tratamos, cómo las atendemos, de revisarlo. Y esto, hermanos, se requiere de evaluarnos. Y el evaluarnos, hermanos, no quiere decir que nosotros tengamos que señalar nuestros errores, no, hermanos, sino que tenemos que verlo como un área de oportunidad para el crecimiento. Cuando nosotros, hermanos, evaluamos lo que estamos haciendo, podemos notar qué es lo que no nos está funcionando
y qué es lo que nos está funcionando bien y a lo mejor darle más atención, hermanos, a lo que nos está funcionando y tal vez, hermanos, pues hacer un lado lo que no nos funciona o tal vez, hermanos, ver que lo que no nos está funcionando, qué es lo que tenemos que mejorar para que nos funcione, qué es lo que tenemos, hermanos, que hacer. Y por eso dice que estos trabajos de evangelización, la parte es importante, hermanos, es escucharnos, ¿no? Decir, hermano, tal vez nos está faltando esto, hermano, ¿por qué no lo hacemos así? Escuchamos sugerencias, realizamos ajustes, hermanos, para que nosotros entonces podamos, dice, servir a Dios y, hermanos, y servir pues a las personas que nosotros estamos evangelizando. Entonces, este punto, al final, hermanos, nos hace pensar también de que es importante esta evaluación. Le vuelvo a repetir, no para señalarnos tal vez los errores o hermanos, tratar, hermanos, de resaltar esos errores o de hacernos quedar mal. No, sino que, hermanos, para que nosotros podamos ver las mejoras que tengamos que hacer, hermanos, los ajustes que tenemos que hacer. Dice, hermanos, en el segundo libro o segunda carta del apóstol Pedro, cuando habla, hermanos, de estos ajustes o estas sugerencias, o hermanos, esta evaluación, vamos a tener, hermanos, como resultado esto. Dice la segunda carta que escribe el apóstol Pedro, hermanos, en el capítulo 3. Y dice, hermanos, en el versículo 18, dice el apóstol Pedro, mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Cuando nosotros, hermanos, ajustamos, cuando nosotros, hermanos, escuchamos, cuando nosotros, hermanos, evaluamos, lo que vamos a lograr es un crecimiento, hermanos, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando logramos esto, hermanos, vamos a transmitir ese conocimiento a las personas. Vamos a demostrar, hermanos, que el Señor está con nosotros, que la iglesia, hermanos, tiene un pleno conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Y entonces, hermanos, vamos a demostrar esa mejora continua y vamos a invitar, hermanos, a que aquellos que lleguen puedan también tener, hermanos, esa mejora continua. Tiene las necesidades, como yo les decía, las personas que se acercan tienen necesidades, como nosotros, hermanos, las tenemos, por eso buscamos a Dios, pero si nosotros los entendemos, hermanos, y si los recibimos con ese amor, con ese respeto, con esa comunión, con esa sinceridad, hermanos, vamos a lograr mucho en el crecimiento, hermanos, de la iglesia. Este crecimiento está basado, hermanos, en la demostración de esta forma, dice Santiago capítulo 1. Dice, hermanos, Santiago, capítulo 1, y dice, hermanos, del versículo 22 al versículo 25. Dice, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, ese tal es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó que tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la ley de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado, dice, hermanos, en su hecho. Cuando el apóstol Santiago nos habla, nos dice, hermanos, que al ser esta parte de evangelización y de buscar esta mejora continua, no solamente tenemos que oír, tenemos que hacerlo, hermanos, porque lo que nosotros transmitimos en aquellos que nosotros queremos, hermanos, evangelizar, tenemos que demostrarle que nosotros hemos tenido una mejora continua en nuestra vida, que hemos sido como lo que dice Proverbios, hermanos, que somos como esa luz de la aurora, que va creciendo, hermanos, hasta que el día es perfecto. Eso es lo que tenemos nosotros que demostrar, la mejora continua en nuestra vida. Y es la forma como nosotros, hermanos, vamos a invitar a aquellos que puedan llegar a la iglesia a tener, hermanos, también esa mejora continua. Entonces, al final de todo esto, hermanos, yo creo que lo que nuestros hermanos que escribieron esa lección nos dicen, hermanos, que esta mejora continua se da en un ambiente, hermanos, de orden. Y este ambiente de orden
hermanos, nos va a llevar a ser hospitalarios, a, hermanos, a tener ese seguimiento en unidad, ese crecimiento constante. Cuando recibimos y acompañamos con amor y organización, reflejamos, hermanos, el carácter de Cristo y hacemos que las personas permanezcan firmes, hermanos, en la fe. Cuando alguien llega y, hermanos, ve que nosotros estamos reflejando lo que Cristo, hermanos, pensó, lo que Cristo vivió, lo que Cristo habló, la forma, hermanos, como Él evangelizó, hermanos, vamos a hacer que ellos puedan permanecer firmes en la palabra, hermanos, de nuestro Dios. Van a llegar y van a llegar, hermanos, con el deseo de quedarse, porque van a ver una iglesia, hermanos, como la iglesia primitiva, que comían juntos, que eran unánimes, que, hermanos, gozaban estar en la iglesia, disfrutar, hermanos, de los cultos, y compartir, hermanos, sus experiencias con ese amor sincero, con esa hospitalidad, hermanos, sincera. Entonces, esto lo vamos a poder demostrar y vamos, hermanos, a demostrar ese carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a lograr no solamente nosotros permanecer en esa fe, sino que aquellos que lleguen van a tener, hermanos, esa firmeza en la fe, porque va a ser logrado, hermanos, en base a la mejora continua. Quiero terminar, hermanos, con lo que dice Efesios capítulo 4. Y dice, hermanos, en el versículo 15. Dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios así. Antes, siguiendo la verdad en amor, dice, hermanos, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, es a saber, en Cristo. Que esa sea nuestra necesidad y que esa sea, hermanos, que le transmitamos, hermanos, que transmitamos en nosotros lo que hacemos, lo que demostremos. Porque es cierto, hermanos, es cierto. Todo esto es bonito, hermanos. La verdad es que dijéramos por ahí, en teoría, es excelente. La situación, hermanos, es demostrarlo, porque es lo que decía Santiago, hermanos. Si yo creo en esto y lo veo como una teoría y como algo bonito, como algo hermoso, hermanos, pero yo hago lo contrario en mi iglesia, lo que yo hago lo contrario, hermanos, con aquellos que visitan, porque, por ejemplo, no sé, alguien, hermanos, fue, evangelizó, hizo que alguien llegara a la iglesia, pero yo con mis hechos le demuestro lo contrario de lo que vivía la iglesia primitiva. Yo, hermanos, puedo estar en mi casa y, hermanos, ustedes pueden evangelizar, pero, hermanos, de algún momento vayan a decir, yo conozco al hermano David Mora, pero no, ese hermano, vayan a verlo en su casa, hermanos. Vayan a verlo. Y, hermanos, entonces hago lo que dice Santiago. Solamente, hermanos, escucho, pero no, hermanos, obro. Y la parte de esto es que nosotros tengamos que obrar, tenemos que hacerlo, tenemos que demostrarlo, para que entonces, hermanos, se pueda lograr, hermanos, la mejora continua. Esto es importante, hermanos, porque esta es teoría. Esta es teoría que nos dicen nuestros hermanos. Lo importante ahora es hacerlo, hermanos, en nuestra vida diaria, no solamente en la iglesia, sino también en nuestra casa. Yo luego cuando hablo con mis hermanos en la iglesia, yo luego les digo, ¿quieren conocer el verdadero hermano David Mora? Vayan a mi casa y pregúntenle a mis vecinos cómo me comporto, cómo hablo, cómo soy. Y ahí van a conocer al verdadero David Mora, porque yo en la iglesia puedo ser uno, hermanos. Y más como predicador, yo puedo predicarles y predicarles bonito. Pero, hermanos, la situación es en la vida real. Y entonces, si yo no soy como le dice la Escritura, no puedo tener una mejora continua, ni yo, ni aquellos que evangelizamos, ni aquellos que yo evangelizo, ni aquellos que ustedes evangelizan y que llegan a la iglesia y yo como obrero estoy al frente y, hermanos, les demuestro lo contrario. Que no solamente quede en teoría esto, mis hermanos. Yo les digo, de momento, siempre lo repito, tomemos las lecciones, hermanos, en primera persona. Reflexionemos cómo estoy haciendo yo esta parte, hermanos. Este cuaderno fue muy bonito porque nos habló de esta parte de cómo evangelizamos. Y esta lección de las herramientas al final, hermanos, que debemos de usar para poder lograr, hermanos, este mejoramiento continuo. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo nos dice, tenemos que seguir creciendo la verdad, antes siguiendo la verdad en amor y crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza,
Crezcamos, hermanos, en Cristo, el mejor evangelizador, el mejor que demostró cómo se puede lograr el mejoramiento continuo o la mejora continua, hermanos, en nuestra vida. Eso es lo que yo alcancé a ver, hermanos, en los párrafos. Ya si ustedes, hermanos, si tienen tiempo para poder ustedes, hermanos, hacer comentarios, los escucho. Muchas gracias, hermanos. Agradecemos a nuestro hermano David por la exposición de esta escuela. Y verdaderamente, hermanos, bien decía nuestro hermano, debemos de mejorar nuestra vida continuamente y se va a reflejar precisamente cuando evangelicemos. Y cuando evangelicemos se verá el resultado. Y muchas de las veces, esta escuela nos llama a reflexionar. ¿Por qué? Porque muchas de las veces pensamos que el único que debe de evangelizar es el obrero, y no es así, hermanos. Todos y cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de evangelizar, y esta lección nos enseña precisamente que no nada más es hablarles una sola cosa, decirles algo, llevarlos a la iglesia, hacerles la invitación y hasta ahí nada más. No, es precisamente hacer un acompañamiento continuo. El Señor Jesucristo lo dijo a través del Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 20, y que dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo les he enseñado y les he dicho. Y precisamente enseñarles que guarden todas las cosas. Y ese proceso no es a la primera, no es solo con una plática, es precisamente continuo. Bien, mis hermanos, pregunto a alguien que desea hacer algún comentario, pregunta, comentario. Bien, mis hermanos, pues creo que no, nadie hay que desea hacer algún comentario. Pues le agradecemos a mi hermano Pablo, acaba de levantar la mano, mi hermano Pablo Ruiz. Adelante, hermano Pablo, tiene su tiempo. Sí, hermano Andrés, muchas gracias. Fíjense, hermanos, que es muy importante lo que está expresando mi hermano diácono David Mora. Esta lección que estamos analizando, yo creo que él ya abordó lo máximo para poder nosotros aprender acerca de esta lección, mejora continua. Él ya por lo regular expresó todo lo que nos corresponde a nosotros. Solamente quiero abordar que nosotros como obreros, como ministerio, debemos de checar la atención, como lo dice nuestro objetivo. Y no solamente eso, sino darle el seguimiento también a nuestros hermanos que nos visitan por primera vez en la congregación. Y es muy cierto lo que dice nuestro hermano, luego muchas veces nos acompañan, pero pues sí somos desatentos, lo digo primeramente por mí. Tenemos nosotros que reconocer que el fortalecer a nuestros hermanos, lógicamente lleva un reflejo muy bueno de nosotros, pero cuando nuestro hermano David Mora habla de la evangelización, debemos nosotros de reconocer que no solamente es hablar o hablar muy bonito, sino que vivir precisamente el mensaje, y debe de ser reflejado precisamente en la fe que nosotros tenemos, sobre todo también en la obediencia. Yo sí quisiera comentar esta situación recordando, como lo dice el párrafo número 4, dice, recordando todos somos un cuerpo, todos nosotros somos un cuerpo, todos nosotros somos la iglesia, y esa iglesia tiene una familia que trabaja para la obra de Dios. Eso debe de quedar muy claro en cada uno de nosotros. Ahora, nosotros en la parte final como organización tenemos que trabajar en equipo, tenemos que trabajar unidos. Ahí coincido con mi hermano David, ya hizo mención de los pasajes bíblicos, que son mejor dos que uno, y cordón de tres dobleces, pues no tan presto se rompe. Debemos de evitar ya el murmullo, el murmurar de nuestros hermanos, como bien lo dice mi hermano, que muchas de las veces hablamos mal del superintendente, no se supo los cantos o etcétera, o la predicación que dio. Estando nuestros hermanos nuevos, yo creo que sí sería una muerte espiritual que nosotros le estamos dando. Tenemos que ser atentos, y pues yo coincido mucho y estoy de acuerdo con lo que mi hermano expresa en esta lección. Muchas gracias, mi hermano Andrés. Gracias, mi hermano Pablo. Sin lugar a duda, también nuestro hermano Pablo Ruiz, un ejemplo de evangelización, de ese trabajo ferviente. Y verdaderamente, hermanos, repito, nos llama a hacer conciencia. Todos estamos obligados a evangelizar.
hacer ese acompañamiento continuo, hermanos. No solamente es de tocar un tema, invitarlos a la iglesia y decir ya, es responsabilidad de otro. No, hermanos. Constantemente, cada 8 días, estar dándoles algún estudio bíblico, enseñándoles, acompañándolos. La lección se nos habla de cuando llegan a la casa de oración, precisamente darles esa bienvenida de la mejor manera posible. Al menos lo que yo he implementado, a diferencia de lo que nos recomienda el cuaderno, a mí sí me ha servido. Sí me ha servido dar esa bienvenida fraternal, calurosa. El cuaderno dice, es que a las personas les puede dar pena. Al principio les dan pena, pero siempre al final, la mayoría, y lo digo por experiencia propia, de las personas se sienten agradecidas, se sienten cobijadas, sienten ese calor fraternal. Y hermanos, son tips que podemos compartir con ustedes para que cada uno de nosotros lo aplique y el que mejor dé resultados es el que debemos de llevar a cabo. Agradecemos a nuestro hermano David Mora. Si tuviera algunas palabras para despedirse, hermano David, adelante. No, pues muchas gracias, mi hermano, Andrés, por tomarme en cuenta. Yo sé, hermanos, que de momento nos falta mucho por aprender, nos falta mucho por expresar, pero el Señor, hermanos, es con nosotros y quiera Dios que, hermanos, lo que cada que nosotros leamos y estudiemos, pues, hermanos, se queden en nuestra mente y que por lo consiguiente nos lleve, hermanos, a tener cambios de actitudes y podamos nosotros demostrar el amor de Dios. Yo quisiera pedirles una disculpa porque yo he venido escuchando cómo ustedes dan la escuela. Yo no quise, hermanos, de que, bueno, si ustedes leyeran los párrafos, porque, hermanos, es como que, pues, lo hacemos en las reuniones, ¿no? No, pues si nos ponen aquí es porque yo voy a estudiar para exponerles la lección, porque, hermanos, a lo mejor, pues digo, pues nomás medio lo leo y a veces nada más ocupo los mismos textos que ahí vienen, y hermanos, y ya, ¿no? Y los demás que lo lean. No, hermanos, ojalá y Dios quiera también que estudiamos las lecciones y que pues no caigamos en ese de que pues léanlo, ¿no? Pues yo ya lo leí, lo estudié y yo se los vengo a poner todo lo que yo pude sacar, hermanos, en los párrafos. Así que ojalá y podamos cambiar esa parte de esa manera, hermano. Gracias, mi hermano Andrés, y que Dios les bendiga a todos mis hermanos que se conectaron. Gracias, mi hermano David. Y de hecho me pareció muy bien porque precisamente estos foros de las lecciones es al método, la técnica que ustedes gusten estudiar, exponer la lección. Y me pareció muy bien, hermano David. Muchas gracias. Agradecemos a cada uno de nuestros hermanos que se conectaron. Le pido a mi hermano José Luis Cortés nos lleve en la oración final y nuestro hermano ministro Pedro Rojas se va preparando con la oración. Con gusto. Amados hermanos varones, pongámonos con gran reverencia, con nuestro rostro hacia el polvo de la tierra para darle gracias a nuestro Dios. Padre celestial, divino Señor, Padre de Abraham, de Isaac y Jacob, Padre nuestro. Grande es nuestra alegría, más aún nuestro agradecimiento, Padre celestial, a usted, porque nos dio la gran oportunidad, que es una bendición, Padre, de reunirnos para escudriñar su palabra. Gracias, divino Señor, porque a pesar de que somos faltos, su gracia, su misericordia y su inmenso amor se manifiesta en cada uno de nosotros, en su pueblo, en su iglesia, en todo el ministerio que lo conforma. Gracias, divino Señor. Alabado, honrado y glorificado sea su bendito nombre, Señor mío, mi gran Dios. Padre celestial, le quiero pedir y suplicar, bendiga usted a nuestro queridísimo hermano diácono David Mora, Señor, que ha expuesto su palabra. Usted lo ha utilizado para enviarnos ese hermoso mensaje de ser buenos varones, ser ejemplo, tener esa seguridad, esa calidad de darle seguimiento a la enseñanza, pero sobre todo llevarlo por obra, que es muy importante. Gracias, divino Señor. Bendiga a usted también, a su siervo amado, Señor mío, al hermano Andrés Sánchez. Señor, es un siervo de usted que está trabajando en su obra, entregado con amor, con esfuerzo, con ganas, Señor, de implementar
esta armonía, este ambiente espiritual dentro de la sociedad varonil. Bendígalo de gran manera a él y a toda su familia y a cada uno de los que se reunieron hoy. Padre Celestial, también bendígalo, Señor mío, mi gran Dios. Que su espíritu sea con nosotros en nuestro caminar, en nuestro diario vivir, para que nos llene de inteligencia, de sabiduría y sea esa luz ante nuestra manera y forma de ser en nuestra vida diaria, Padre Celestial. Y a los que no pudieron, Señor mío, mi gran Dios, usted conoce sus corazones, los motivos y razones por la cual no se pudieron conectar, Padre, escudriña su palabra. Tócales el corazón para que ellos también reflexionen y hagan conciencia qué tan importante es estudiar su palabra, Señor mío, porque queremos constantemente renovar nuestro espíritu y así edificar nuestra fe. Nos depositamos en sus benditas manos, Señor mío, mi gran Dios, Padre Celestial, esperando, Señor, que todos hayamos entendido ese hermoso mensaje, Padre Divino. Estos favores se lo pedimos y se lo rogamos, no porque tengamos algún mérito delante de usted, no lo tenemos, Padre Celestial, pero sí se lo pedimos y se lo rogamos por los únicos e inmensos méritos del Hijo de su amor, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Agradecemos a nuestro hermano José Luis Cortés por su oración y la bendición a cargo de nuestro hermano ministro Pedro Rojas. Adelante, mi hermano. Sí, mi hermano. Paz a vosotros, vamos a recibir la bendición de nuestro Dios, que a la letra dice así. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Paz a vosotros, hermanos. Amén. Paz a vosotros, hermanos. Pasa vos, mi hermano Andrés, mi hermano Pedro, Paz a pasa vosotros. vos. Paz a vos. A todos mis hermanos, pasa a vosotros. Un abrazo a cada uno. Pasa vos. Gracias, mi Vos, hermano. pasa a vosotros todos, hermanos. Paz a vosotros, hermanos. Hermano David Mora, pasa a vos. Paz a vos, hermano, qué gusto saludarlo. Y paz a Igual, vosotros, deseo que en esta noche descansen y que estén en las manos de nuestro Dios. Gracias, Y en la hermano. parte Me que gustó ahora, pues, mucho tu iniciar exposición, con nuestros hermano. trabajos. Gracias, me gustó la exposición, hermano. Ojalá así se siga. Gracias, Gracias, gracias a hermano, Dios, gracias. hermanos. Y ojalá que cambiemos el formato. Primero Dios, hermano. Ya está ahí mi hermano Andrés tomando nota y así va a ser. Hermanos, paz a vos, Pasa a hermanos. vosotros.